Y Divididos dice, ¿no? Estaba ahí escuchando un poquito la letra. Todo está muy fácil si tenés tu propio cielo. Nada que yo necesite. Y esto es un poco lo que estamos viviendo en esta Argentina que elige un presidente, en esta Argentina de campaña, de una campaña que fue muy, pero muy movida en todos los aspectos. Y ¿cómo llegamos nosotros? ¿Cómo nos paramos como argentinos, como ciudadanos, como habitantes de acá, por lo menos hasta este último tramo de este 2023? Queremos cerrar este año 2023 y ya empezar a pensar en el 2024, en pensar qué va a pasar, ¿no? A partir del 19, 20 de noviembre. Y para esto le voy a dar la bienvenida a Sergio Cerwonko, consultor internacional en neurociencias, médico especialista, jerarquizado en psiquiatría y psicología médica. Sergio, el gusto en saludarte. Jorge Moure, acá. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Sergio, bueno, contanos por lo menos desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cómo estás viendo todo este escenario, toda esta situación? ¿Cómo crees que nos puede afectar o nos está A ver, afectando? sí, yo creo que nosotros tenemos, tal vez particularmente desde la etapa que nos tocó vivir, la pandemia, estemos físicamente, mentalmente, en un sistema de incertidumbres. Ese sistema de incertidumbre nos ha puesto a la población en un proceso de alerta permanente. Esa alerta permanente ha hecho que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu haya estado durante mucho tiempo en un sistema de supervivencia y en la humanidad hubieron periodos donde hemos necesitado estar superviviendo a desastres y a catástrofes, pero necesitamos todos tener etapas donde tengamos certezas. Y lamentablemente esto es como una continuidad de las no certezas, ¿no? Permanentemente estar en un sistema de alerta, de no saber qué va a pasar, e intentar todo el tiempo hacer cosas para garantizarnos sobrevivir, que exactamente no es vivir y no es vivir con calidad, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa, Sergio, con el tema de esto de los líderes mesiánicos? ¿Los argentinos necesitamos o buscamos permanentemente un líder mesiánico? Necesitamos alguien que nos esté, somos netamente paternalistas, por eso no tenemos un sistema de gobierno parlamentario, y creo para nuestro país sería una alternativa más que plausible, en donde la caída de alguien que gobierna necesita armar nuevamente coalición con otros partidos y otras alianzas para acceder y armar gobierno, para entonces estar como acostumbrados a el tembladeral, por ejemplo, que tiene Italia, que cada tanto se cae un primer ministro y tienen que volver a armar alianzas, y se cae otro primer ministro, y no peligra ni la economía, ni peligra los créditos, ni se saca, ni se le pone cosas a la gente. Entonces, nosotros estamos demasiados imbuidos en la necesidad de que alguien nos saque de una situación catastrófica o nos salve de alguien que nos lleva a la catástrofe. O sea, alguien que nos guíe hacia la salvación o alguien que nos libere de un tirano. Estas dos tensiones en forma permanente, como diciendo quién es el bueno, quién es el malo, y todos son buenos y todos son malos en realidad, ¿no? ¿Sentís que toda esta situación que vivimos se trasladó en la gente, y esto de alguna manera perturba el humor, cambia el humor de la sociedad?
Digo, también estamos a 40 años de 40 años de democracia, nada más y Yo nada creo menos. que esto primero enferma individualmente a las personas, porque biológicamente los lleva a tener un nivel de química alterada. El cuerpo nuestro fabrica cortisol, esa hormona que tenemos en la suprarrenal, arriba del riñón, y adrenalina, que nos sirve para ser increíbles Hulk un ratito, pero no podemos estar todo el tiempo siendo increíbles Hulk, o sea, sobreviviendo en forma permanente. Entonces, a cada una de las personas de la Argentina los enferma físicamente, a la sociedad en su conjunto también, porque nos pone en una situación de permanentemente alerta, en donde tenemos que estar buscando algo para poder estar salvados de nuestra desaparición inminente. Entonces no hace falta demasiado para que vayamos corriendo a comprar dólares, corriendo a comprar azúcar, corriendo a tratar de pertrecharnos como si estuviese viniendo la última guerra mundial nuclear. Esta es nuestra vivencia. Me parece que como argentinos nunca hemos terminado de sacar la vivencia de que esto se acaba inexorablemente, y entonces nos olvidamos de los logros que tenemos. Yo creo que los 40 años de democracia para muchas personas parecen un eslogan, y tal vez la culpa de los más mayores es no haber logrado transmitir que aquello que se consiguió hace 40 años no es un logro que está asentado, con lo cual las personas que han nacido en democracia muchas veces no tienen la menor idea de qué es lo que se ha conseguido hace 40 años, con lo cual, si no se sabe, me hace acordar a la canción que cantaba Silvina Garré, no hay ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Claro. Hablaba Sergio de lo de la pandemia cómo afectó y esto se está traduciendo. ¿Podrías profundizar un poco más? Porque uno lo vivió, uno transitó ese año y dos años. En algunos casos, algunos profesionales, qué sé yo, periodistas, digamos que seguimos la vida común, entre comillas, aunque obviamente las imágenes eran muy perturbadoras, ¿no? Ver cómo sacaban o trasladaban a ancianos de geriátricos, cómo la gente estaba tratando de hacer una fila interminable para poder entrar a un supermercado o bien a una farmacia, en donde se escuchaba un patrullero que decía que no se podía salir, en donde, bueno, había como ciertas limitaciones y restricciones, y eso pasó, pero queda por lo menos en la actitud, en el cuerpo, en la mente. Queda en el inconsciente. Mira, hay una anécdota de un pueblo, si yo mal no recuerdo, en Suecia, que se llama Overlix. La Segunda Guerra Mundial, hubo una gran hambruna. Como una gran hambruna, hubieron muchos meses de carencia de alimentos. Con lo cual la gente se alimentó con menos de 400 calorías por día. O sea, el ideal de la dieta del doctor Ravenna, suponete, ¿no? ¿Qué pasa 3 generaciones después en una Europa opulenta, con recursos? Empiezan a haber en ese mismo pueblo muchos casos de diabetes. Entonces lo que se descubre a nivel científico es algo que se llama epigenético. Esto es que si tenemos un trauma en determinado momento de la vida, 3 generaciones posteriores pueden copiar esta información, entendiendo que nuestro cuerpo no necesita más que 400 calorías para sobrevivir. Entonces, en una Europa opulenta que consume con el frío más de 4.000 calorías, hay diabetes. Se transmitió de generación en generación el trauma de no haber podido comer, y cuando comemos de más nos da diabetes, o sea, nos enfermamos. Esto es importante porque nosotros somos guardianes, personalmente cada uno, de esa carga genética,
y aquello que no estamos cuidando en la actualidad nosotros, lo vamos a transmitir de generación en generación. No por nada las generaciones de nuestros abuelos o bisabuelos, en la edad que tengamos, que han venido de la guerra, cuando nos veían a alguien flaco le decían, estás enfermo, Claro. el mancha que te fa bene. Entonces, nos han... todo esto uno a veces lo quiere ver en lo inmediato, en lo cortito, que claro está, activa todo un mecanismo biológico, psicológico, de trauma, increíble. Pero también tenemos que pensar el famoso ¿qué le vamos a dar a nuestras generaciones futuras? Bueno, hay algo que es cierto, vamos a estar transmitiendo hacia el futuro todo lo que sentimos o al revés, todo lo que bloqueamos emocionalmente para no sentir. Sergio, un placer enorme haber compartido por lo menos estos minutos, haber conocido y transmitido a los oyentes tu idea, tu pensamiento, tu mirada y reflexionar un poquito en estos tiempos que, de alguna manera, esta veda electoral nos sirve como para bajar un poco, pensar y qué es lo que queremos de acá en adelante. Y poder, elijamos lo que elijamos, corrernos del sentimiento de furia, que siempre es visceral, y las vísceras, como cuando uno está descompuesto, no responden a la razón. Uno, si está por tener alguna descompostura o alguna diarrea, no le puede mandar al estómago la orden, no vayas al baño. Es visceral, y la razón tiene que prevalecer por sobre la impulsión. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias por contactarte conmigo. Por favor. Sergio Cerwonko pasaba por Mañana Sí.